So we'll begin. So welcome everybody. Empezamos. Bienvenidos a todos. My name is Bríd. I'm here to answer your questions about healing. Mi nombre es Bríd y estoy aquí para responder sus preguntas acerca del healing. I'll give you a very brief introduction to me. Les voy a dar una pequeña introducción acerca de mí. I am trained as a science teacher and then a counselor and then a homeopath. Yo soy, mi experiencia es que yo he sido maestra de ciencias, homeópata y consultor también. And then I have been working with time waiver technology since 2014. Y he estado trabajando con la tecnología Time Waiver desde 2014. There are two time waiver devices. Hay dos aparatos de Time Waiver. Time Waiver Pro gave rise to the Healy Blue app. Es el Time Waiver Pro, que es equivalente a la aplicación azul del Healy. And Time Waiver Frequency gave rise to the Healy Pink app. Y la frecuencia del aparato frecuencia Time Waiver, que es el equivalente a la aplicación rosa, o sea, la presencial. So I see clients online for distant sessions, distant healing using Time Waiver Pro. Y yo le he dado terapia a clientes a distancia utilizando como la aplicación azul del Healy el Time Waiver Pro. And I see clients in person for Time Waiver Frequency. Y veo a clientes personalmente con el Time Waiver Frequency, que es la aplicación rosa del Healy. And of course, as many of you know, with your Healy comes the expert program page, and we can use Time Waiver Frequency to create programs for you and deliver them to your expert program page. Y como ustedes saben, pues existen en el Healy las dos aplicaciones, la del punto rosa, que es presencial, que se tiene que dar la terapia presencialmente, y la aplicación azul, que se puede dar terapia a distancia. So I was honored to speak to many of you in August, and I gave a more detailed introduction to Time Waiver then, and I'm assuming there's no need to really cover the same detail in this session. Y como ustedes saben, en agosto tuve el honor de darles una presentación explicándoles lo que es el Time Waiver, y pues ustedes ya conocen el Healy y asumo que no necesitan que vuelva a repetir mucho de la información que les di yo en agosto sobre Time Waiver y el Healy. Go ahead, please. Fine, good. So, what I would like to know is what kind of questions do people have? What kind of topics would they like me to cover? Because I'm quite open. Lo que quisiera yo saber es la gente que está ahorita con nosotros, qué tipo de preguntas quisieran sobre el Healy y qué temas quieren que toque también sobre el Healy. Okay, hold on. Let me. In your experience, do you have the same results if you do therapy personally on the presence of your patient, or in the blue application, which is the distance? Do they have the same results? What do you recommend? It's very, very difficult to compare because you can get very good results with each. Es muy difícil de comparar porque obtienes muy buenos resultados con ambas aplicaciones. I am meeting more and more people who are highly sensitive. Yo estoy conociendo más y más gente que son muy sensibles a ambas de las terapias. And these kind of people
can know when my machine is running or when my machine is not running. Y esas personas se dan cuenta cuando mi máquina está trabajando para ellos y cuando no está trabajando para ellos. Hablando de la tercera distancia. So, the distant blue app or Healy Pro works very well. La aplicación azul o la aplicación a distancia funciona muy bien. I'm sure this is also your experience. Y estoy segura que es su experiencia ustedes también de estas dos aplicaciones. I'm going to think of one or two examples to give you. Y les voy a pasar dos ejemplos para darles la explicación. Just thinking which one to choose. So I saw a lady about 2 weeks ago who was having a lot of leg pain. Estuvo pensando tantito y comentó, dice, vi a una mujer hace 2 semanas que tenía dolores en la pierna. She's 78 and she was finding in the mornings a lot of nerve pain in her legs. Y ella tiene 78 años y se levantaba con dolores nerviosos en las piernas. We did a distance session. Hicimos una sesión a distancia, una terapia a distancia. I did a scan of her nervous system, peripheral nervous system. Le hice terapia de su sistema nervioso periférico. And this scan is obviously in the quantum level. Y el scan obviamente es a un nivel cuántico. And we're looking to see which elements of her nervous system are not regulating themselves well. Estábamos viendo cuáles de los del sistema nervioso no estaban regulándose correctamente. Once I got my list of those elements that needed support, I ran a list like you run the list in Healy Blue app. I ran the list for her for 1 hour initially and then every 4 hours. Entonces, cuando hicimos un scan y obtuvimos la lista de todos los elementos de los 5 que salen en el scan, le empecé a correr cada uno de esos 5 elementos 1 hora. She said she woke up next morning and she was going up and down the stairs with no pain and lots of energy. Wow. Dijo que el día siguiente en la mañana se levantó y que podía subir y bajar escaleras sin ningún dolor y que tenía mucha energía. So the question, I guess, then is how is this possible? Entonces la pregunta, yo pienso que es, ¿cómo es esto posible? What we have come to accept is that we are all connected. Y lo que hemos llegado entonces a aceptar es que estamos todos conectados. We live in a kind of a sea of vibration. Vivimos en tipo un mar de vibraciones. And we are more than our physical body. Y nosotros somos más de lo que es nuestro cuerpo físico. Each element of our physical body is simply a manifestation of a template in this sea of energy. Y la manifestación de los elementos de nuestro cuerpo son un template de lo que es ese mar de vibraciones. So when we use the Blue app to connect with somebody, así que cuando utilizamos la aplicación azul para conectarnos con alguien, to connect with their physical or their emotional or their mental body, nos conectamos con su parte física, emocional o mental de su cuerpo, we are really connecting with this
template. Nos estamos conectando con este template, con este formato. We are reaching into the sea of energy to connect with the template for that person. Y nos estamos conectando con este mar de energías y con el template o formato de esta persona. We're doing this through the power of intention. Y lo hacemos todo esto a través del poder de la intención, carrying a heartfelt desire to make a positive difference to the person. teniendo nosotros realmente un deseo positivo de tener un efecto o ayudar a esta persona. But also using quantum physical technology of time waiver or healing. Y también utilizando la tecnología física de time waiver y de healing, which uses de lo cual se usa a stream of electrons or photons una fuente de electrones y fotones hitting a semi-transparent mirror, pegándole a un espejo semitransparente, creating a pattern creando una materia in the moment that you do the analysis. en el momento en que tú haces ese análisis. The pattern is a wave. El patrón es una onda. And that pattern is used to interpret Y ese patrón se utiliza como un template, como un formato, what is happening for this person at the energetic level. y es lo que le está pasando a esta persona a un nivel energético. So what is important here is the technology that in the healing or time waiver. Entonces aquí lo importante es la tecnología que tiene el Healy o Time Waiver. And you, as the person bringing your intention to connect and to help. Y tú, como esa persona que tienes la intención de conectarte con otra persona para ayudar. I could talk for hours about the quantum field, but I prefer to stop every now and then and just see, is this interesting for people, and do you have any question? Because it's better if I'm targeting my speech to your... Podría hablar mucho tiempo del campo cuántico, pero lo interesante o lo importante es que si ustedes tienen interés para aprender un poquito más de cómo funciona esta tecnología. Thank you. Okay, let's see. Well, the next one is in English. It says, what can you share with us about intent in the Blue app? Good. I will answer that question. Can I just say to Ale, who asked a question, where do you choose the peripheral nervous system? So I confused you. I'm sorry. A lo mejor te confundí en la parte de cómo seleccionas la parte del sistema nervioso. In our Time Waiver Pro, we have software that you don't have with Healy Blue app. En el aparato de Time Waiver Pro, en el software, no tenemos lo que tiene en la aplicación azul del Healy. You would expect that because Time Waiver Pro costs maybe $30,000 US. Y pues obvio, a lo mejor esperabas eso porque el Time Waiver Pro tiene el software y cuesta pues, $30,000, $40,000. Sorry to confuse you, but the technology is exactly the same.
Y no los quiero confundir, pero la tecnología es básicamente para el Time Web Pro y el Healy es la misma. Only the databases, the software is different. Y las bases de datos de esos software es el mismo. Now, could you please repeat the question about the Blue app? Por favor, yes, I'll do. It says, what can you share with us about the intent in the Blue app? So in the Blue app, there is a question that you see already given. For example, when you are scanning all programs, the question you see is, with which program do I have the greatest resonance? En la aplicación azul tenemos muchas veces una pregunta que dice, bueno, ¿cuál aplicación o cuál de las aplicaciones dentro de la aplicación azul voy a utilizar para darle el scan a la persona? As you read that question and you decide to run that analysis, that it becomes your intention. Cuando tú lees o piensas cuál de esas aplicaciones vas a utilizar para darle el scan a la otra persona, realmente lo que estás tú haciendo es ayudando a la otra persona con tu intención. At the same time, when you use the Blue app, it's good for you to ask yourself before you begin, what do I want help with? Why am I doing a scan today? Y lo que te debes tú de preguntar antes de empezar a utilizar la aplicación azul es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero ayudar a la otra persona? ¿Qué es lo que le quiero realmente escanear a la persona que quiero ayudar? You don't just pick up the Blue app and open it and click, 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 click. No nada más agarras la aplicación azul y le picas a cualquiera de los programas que hay ahí. No. La intención cuenta mucho. So you spend time before you open the Blue app to ask yourself, what do I want help with? Tú antes de abrir la aplicación azul, piensa y concéntrate y piensa, ¿cómo quiero yo ayudar a la persona que quiero ayudar? By you doing this, you are already becoming a co-creator in your own healing. Lo que estás haciendo con este pensamiento es que te estás haciendo un co-creador de la aplicación y de la ayuda. You wouldn't go to a therapist, a doctor, or a homeopath and just sit and say, okay, whatever you want to do, you can do. No es como, puedes hacer lo que quieras, o sea, si te vas con un doctor, con un homeópata o con alguien y pues te sientas ahí enfrente de él, puedes hacer lo que quieras. On your journey there, you'd be thinking, okay, so I must remember to mention this and this and this. Really, they're important for me. En tu jornada del día, tú vas a pensar, tengo que hacer esto, esto y esto antes de darle una aplicación con el punto azul a la persona que le vas a escanear. Same with the Blue app. Focus. What do you want help with? Es precisamente con la aplicación azul lo mismo. Tú te enfocas primero y tus intenciones cuáles son para ayudar a la persona. And then you could even lightly in your mind hold that intention for the analysis that you do in that session. Y tú lo puedes hacer en tu mente, la manifestación, para poder utilizarlo, la aplicación y ayudar a la otra persona. You could go a step further and kind of formalize it by saying a prayer. Thank you, thank you, thank you for the help that I'm getting today for this issue. Before you begin. Antes de empezar, tú puedes decir, gracias por permitirme ayudar a la otra persona y para que sean las intenciones, el de ayudar a la otra persona. Then you say, why I'm emphasizing this is because the technology consists of your intention and the quantum sensor in one moment.
working together. Lo que tienes que ver es que la intención tienen dos cosas. La aplicación tiene dos cosas, la intención y la tecnología que tiene Healy para poder ayudar a otra persona. So the more precise your intention, the more accurate the results. Y entre más precisa sea tu intención, más vas a poder ayudar a la persona que está haciendo la aplicación. You can get some good results without a focused intention, but you'll get even better results if you focus. Tú puedes ayudar a la persona si no tienes una intención enfocada, pero le puedes ayudar más si tienes una intención enfocada. Good. You can always give me free rein and I'll just talk and talk. Okay, next question. How to scan a person when it is not feeling well to find out what frequency you use or what protocol to follow? Yeah, that's a good question. Like how do you know where to begin? Es buena pregunta. ¿Cómo saber cómo empezar? Just give me a moment. Dame un minuto, por favor. There's two ways to answer this. Hay dos maneras de responder esta pregunta. One is to follow your logic and knowledge of the body. Uno es seguir la lógica y el conocimiento del cuerpo. For example, Por ejemplo, if it's physical, si es un tratamiento físico, you can ask yourself what part of the body and what system in the body is involved. tú te puedes preguntar a ti mismo cuál parte o sistema del cuerpo es la que está involucrada con este problema. And then you can just go into the pink app and choose a program inside meridians or bioenergetic support 1 or 2. Y lo que puedes tú utilizar es la aplicación rosa y te vas a la aplicación de meridianos o la de bioenergética. That you logically can see relates to that part of the body. Y que tú lógicamente puedes ver que se relacione a la parte del cuerpo que quieres ayudar. The other technique is to use your own body wisdom in kinesiology. Y la otra la otra manera de hacerlo es utilizar el conocimiento del cuerpo que se llama kinesiología. It's relatively easy to learn body kinesiology, where you es mucho más fácil verlo de kinesiología para poderlo describir. Where you stand with both feet on the floor. Cuando tú pones tus dos pies en el piso, you ask your body a simple question with a clear answer, like, is my name Bríd? And you watch to see, does the body sway forwards or backwards? Y, por ejemplo, te haces una pregunta, ¿es mi nombre Bríd? O mi nombre, por ejemplo, en mi caso, David, y ves cómo tu cuerpo se va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. You verify it with another question where it's clearly negative answer to find the no. Y puedes verificarlo con otra pregunta y obviamente la respuesta sería que no. And then you could use this body kinesiology. Y entonces puedes usar esta kinesiología del cuerpo. Or other people use finger kinesiology. Y hay gente que usa kinesiología de los dedos. You can use it to ask the first question. Should I use blue app or pink app? Y lo que debes de hacer es tú hacerte una pregunta. ¿Debería usar la aplicación rosa o la aplicación azul? Once you get the answer to that, let's say the answer is pink app. You can then use kinesiology to find which page and which program.
Cuando one program. Cuando tú veas cuál es la respuesta a tu pregunta, si es, por ejemplo, en caso de la aplicación Rosa, entonces puedes ir a ver cuál en el software, qué aplicación utilizar para poder ayudar a la persona. This is just another method. If you don't have the blue app, you can definitely use this method. Even if you have the blue app. Si tú no tienes la aplicación azul, tienes la aplicación rosa. I want to remind you that you also have your connection with the field through your body. Te quiero recordar que tenemos una conexión y sentimientos con tu espíritu y tu cuerpo. To find the right program for this person. Para encontrar el programa correcto para la persona que tú le quieres hacer la terapia. Okay, and obviously with the same, even with the blue app, you can ask your body to tell you which analysis should I do. Y si tienes la aplicación azul, pregúntate a ti mismo, a tu cuerpo, cuál de los softwares de la aplicación azul debo utilizar. I hope you're seeing the possibilities to really interact with healing in a way that is creative and gives you the ability to have many different choices. Espero que puedas ver, pensar y ver la creatividad que puedas tener para utilizar la aplicación azul, porque puedes utilizar muchas de las aplicaciones para ayudar a esta persona y que te indique tu cuerpo cuál de esas usar. To use your body wisdom and your intuition. I forget the word wisdom. Tu creencia o conocimiento y de la aplicación que vas a utilizar para poder ayudar a la otra persona. There's another one. I'm going to say because it's written in English, but I'm going to say in Spanish and then in English. Dice, yo tengo un Helio Holistic y quisiera saber los protocolos exactos para seguir, de empezar y terminar y utilizar el 100% de las funciones. I have a Helio Holistic and I would like to know the exact protocols to follow from start to end so I can use the 100% its functions. I'm smiling because I understand that you want to get the best out of the healing. Entiendo que quieres obtener lo mejor del healing. I'm sorry. Go ahead, please. I don't believe that there is a start to finish. I don't believe there is a linear way to use healing. Yo no creo que haya un inicio y un final o una línea directa o recta para lograr los objetivos que te estás buscando. It's like entering a vast library. Es como buscar algo en una biblioteca. And asking in which direction should I proceed so that I can read every single chapter of every book in this library. Es como preguntar cómo tengo que caminar para leer cada uno de los libros que tengo en esta biblioteca, que hay en esta biblioteca. There are certain programs, especially in the pink app, that are very useful to use in the beginning. Hay muchos softwares en la aplicación rosa que se pueden utilizar en el inicio. And they are in the gold cycle page. Y están en la página del ciclo de oro o gold cycle. I'm sure you know them and you've probably used them already. Estoy seguro que ya los conocen porque ya los has usado alguna vez.
those programs, what's the best word? Support the body to get used to accepting frequencies. Estos programas del ciclo de oro son para apoyar, para que el cuerpo pueda aprender a recibir esas frecuencias. As an additional support to help their function. Como un apoyo adicional para que puedan ayudarle a sus funciones del cuerpo, de los órganos. Once you have explored those programs, una vez que tú hayas explorado esos programas, then you can move on to exploring other programs. Puedes moverte a otros diferentes softwares para explorar esos programas también. But you do so according to what you need. Y lo haces de acuerdo a como lo que tú necesites. And you don't need everything. Y no necesitas todo. So you get to know the manual. You read the manual. As much as information you can get on each of the programs. Cuando tú lees el manual de la aplicación Rosa y ves cada uno de los programas, puedes aprender mucho de cada uno de lo que esos programas pueden hacer. And then you use them according to your need. Y puedes utilizarlo de acuerdo a tus necesidades. But my advice is always to run a program a few times, like every day for a week or 10 days. Y mi recomendación es que utilices un programa por once a day, una vez al día, pero por unos 7 días, 7 days. So that you can really support whatever parts of the body or mind that program is addressing, and you can see the benefits. Y entonces te vas a poder apoyar el órgano que quieres utilizar, que quieres ayudar, y te vas a dar cuenta en esos 7 días cómo te has beneficiado. So take your time to get to know how your body responds to each program. Take notes, keep a diary. Entonces, toma notas porque te vas a dar cuenta cómo tú te sientes al principio y después de los 7 días, cómo ha ido mejorando tu sistema o la parte que quieres ayudar para que estés enfocado y veas notando cómo vas sintiendo, qué vas sintiendo. I'd like to ask that person how that lands with them. Do you feel? Marta B. No, I'm sorry, it's Javier, the one. Javier. Is that okay with you, Javier? Do you feel, yeah, that makes sense? Javier, ¿hace sentido lo que acabas de preguntar? Well, he might answer in a few minutes. Okay. Fine. Let's go with Marta B. En Spanish, ¿cuál es su guía para usar la aplicación Rosa cuando hay varios programas que se podrían aplicar? It says, what is your guide in using the pink app when there is several programs that you could apply? Yeah, the pink app, when there's several programs you could apply. Yeah, yes. Sure. Okay, let me think. Narrow it down to 3. Can you repeat that? Can you repeat that again, please? First point, narrow it down to 3 programs. Dice, choose 3. Primer punto, básicamente nos vamos a enfocar en 3 programas, solamente 3. And run each of those once a day. Y correr cada uno de esos 3 programas una vez al día. For at least 3 days.
por lo menos 3 días. And then see how you feel. Y entonces checa cómo te sientes. Sometimes we're dealing with an acute issue. Sometimes we're dealing with a chronic issue. Si tienes un problema agudo o un problema crónico. You would expect an acute issue to subside pretty quickly. Y puedes esperar que el problema agudo va a bajar de ese nivel. Actually, now I think about it, if it's a very strong issue, then I would change on the second day. At the end of the second day, if I had no improvement, I'm going to change programs. Y bueno, pensando en eso, si en el primer día, te vas al segundo día y no has sentido una mejora, cambia los programas que hiciste el primer día durante el segundo día. But if you do see an improvement, then stick with what you're doing. Pero si viste una mejora, sigue haciendo lo que estuviste haciendo el primer día. Okay. With a chronic issue, you don't expect overnight miracle. Con un problema crónico, no esperes que en un día vas a ver una mejora. I often say to people, choose the program and run it 3 times a week for maybe a month, 2 months even. Y yo les digo, utiliza un programa, escógelo y lo vas a utilizar a lo mejor por un mes y medio. And this is where expert programs become very useful, because there you can target chronic issues very well. Y aquí es donde los programas funcionan muy bien en estos aspectos, porque vas a ver en los problemas crónicos cómo va a ir mejorando ese problema. Support certain organs in the body. Y va a ayudarte a ordenar el cuerpo. Okay. The next question in Spanish says, yo quisiera saber su opinión acerca del tiempo adecuado para las terapias a distancia, así como el número de veces que se utiliza en el día. In English, I would like to know your opinion about the correct time to apply the therapies distance therapy or the Blue app, as well as the number of times to use every day. I have heard it said that nighttime is a good time for sending. He escuchado que el mejor tiempo para hacer la aplicación azul a distancia es durante la noche. There was a time waiver therapist in Germany I met, and she did all her work at night. Unos terapeutas de Alemania que utilizaban el Time Weaver hacían la terapia durante la noche, el Time Weaver Pro, que es a distancia. But this is not practical for most of us. Pero eso no es muy práctico para nosotros, estar en la noche trabajando, ¿no? But the logic I see in it, the common sense I see in it, is because the field is more quiet at night. Y el sentido común que me dice a mí es que nuestro campo está más tranquilo durante la noche. The conscious mind is switched off. La ciencia, la mente consciente está como apagada porque estamos dormidos. And the unconscious, where we are targeting our healing, the unconscious mind is more available. Y nuestra mente inconsciente, que es la que nos ayuda a sanar, es la que está más disponible en ese momento, en la noche. So you should experiment with sending, your lists at night for, you're going to ask me for how long, how often. Y experimenten en la noche, pero obvio que me van a preguntar por cuánto tiempo y cuántas veces.
So I'm sure all of you have got the document that TimeWaver created with the guide for chronic issues and acute issues. Y yo sé o pienso que todos ustedes tienen, por ejemplo, el documento de TimeWaver, que también lo tiene Gili, de cómo aplicar cuando hay problemas crónicos o agudos. And I don't remember the exact timings, but generally. Y no recuerdo ahorita el número de veces o los tiempos, ahorita no recuerdo. Generally, for acute issues, send little and often. Y para los problemas agudos, que sea seguido. And for chronic issues, you send longer time, but less often. Y para los problemas crónicos, que sea más largo el tiempo, pero menos frecuente. Just think if there's anything else I can add. Un segundo, por favor. I don't see anything wrong with sending the first list, the first time you send it for 12 minutes or even 26 minutes. No veo nada malo que la primera vez que hagas una terapia, que la hagas de 12 minutos o de 24 minutos, no hay problema. This is something I do. Esto es algo que yo hago. Actually, I do the same, 12 minutes also. It works. Yeah. And then after that, it can be shorter time maybe, but for me, initially at least 12 minutes is nice. Que inicialmente por lo menos que lo hagan de 12 minutos, y ya después le puedes ir bajando. Okay. Okay, let's go to the next question. I'm going to say in Spanish and then in English. La siguiente pregunta la voy a decir en español y en inglés. Es Mónica O. Dice, el punto azul, las terapias para edificios, terrenos y otros no deberían tener otros tipos de programas para que pareciera que estuvieran analizando a personas. It says on the Blue Ink app, the therapies for buildings, terrain or land and others. Shouldn't it be other types of programs so it should looks like it will be analyzing people? I don't understand. What it says is, shouldn't it be another type of programs, but because it looks like it is analyzing people instead of buildings or things. Yeah, you know? Sure. You mean you can choose buildings, but then when you do the analysis, it looks like you're still analyzing a person. Yeah, I understand. Como dice ella, I agree. Escoges un edificio y es como si estuvieras analizando una persona. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas. I agree. This is the limitation of the software on a small device. Es la limitación que tiene el software en este aparato pequeño que es el Gili. But remember, we are only talking about the visual interface that you are not happy with. The technology works, even though the visual interface for you is not very satisfying. Entonces estamos viendo una interfase de algo que como es como un espejo que no comprendemos o no sabemos cómo funciona esta tecnología, pero este aparato sí logra obtener, no es una persona, pero es un aparato, pero a lo mejor tú traes otro pensamiento sobre ya sea el edificio, la casa, etc. I wonder how many important questions there still are to answer. It's important. And I wonder, are people interested in knowing about the Mag Healy, or should we wait until next month to talk about that?
Está pensando ella que si alguien más tiene alguna pregunta, pero sobre el Mahili, o si hacemos otra sesión otro día para enfocarnos solamente en el Mahili. Está ella checando o viendo o preguntando si alguien tiene una pregunta del Mahili. Apparently, no one has a Mahili question. No hay, aparentemente no hay preguntas sobre el Mahili. Actually, Okay, fine. I met Dr. Steve in Orlando. I'm going to say in Spanish and in English. Yo conocí al doctor someone has one question about Mahili, but I'm going to say it in Spanish and then in English. When I talked to Dr. Steve, cuando hablé con el doctor Steve acerca del Mahili, él me explicó, he explained to me how Mahili works. And the interesting thing is that if you put the Mahili in like in a table and the family is having a dinner, the Mahili will analyze each one of us, if there's like 12 people, and will provide for each one of us a therapy. But it's like the Healy, but Healy is only one person. The Mahili could be up to 8, 12 persons. That's what he explained to me. Yeah, okay. It's not accurate to say that it analyzes each person individually. It does not. Ok, bueno, les explico lo que ella me acaba de decir, lo que me dijo el doctor Steve. El doctor Steve me dijo que cuando estás en una cena y pones el aparato en medio, va a hacer como un análisis a cada uno de nosotros y le va a dar terapia a cada uno de nosotros. Dice, bueno, no es exactamente exacto esa definición, pero sí le da una terapia a todos. Go ahead, please. When a group of people are together, they form a unified field. Cuando un grupo de gente está juntas, hacen un campo unificado. So it's like when you enter a room, it's your energy. But then when you spend time with people in the room, everybody's energy at some level kind of forms I don't know what words to use to describe it. Like there's another energy which is the combination of everybody's energy. Okay. Cuando una persona entra a una habitación y entonces se está sumando a lo que con el tiempo que va pasando, va cambiando y va generando lo que toda la gente, la combinación de la energía de todas las personas se está armando. Esto es el Mahili, es correcto. So the Mahili is then interacting with that kind of global energy in the room. Y es lo que el Mahili está interactuando con esa energía global que hay en esa habitación. There are many things that are said about the devices that are not true. Hay muchas cosas que se hablan de estos aparatos que no son correctas, que no son ciertas. So I'm really happy to be able to clarify sometimes. Y estaría con mucho gusto de poder clarificar todo esto. Okay, let's go to another question. It's in English. The question is written in English. I'm going to say in Spanish and then in English. In English it says, where do you choose the peripheral nervous system? Dice, ¿en dónde seleccionas tú el sistema nervioso periférico? That's an old one. And I apologized. I confused her. Remember, I said, actually, it's in Time Weber Pro. We have the... Es que es en el Time Weber Pro, no es en la aplicación azul del Healy, es en el Time Weber Pro. Por eso, perdón por haberte confundido. Martha says, what's the difference between scanning a group of people with the Mahili and scanning a group of people with the blue app in Healy? The scanning is the same. The delivery is different. The Mahili works locally, and the
blue app works at a distance. Aquí lo interesante es que la diferencia es el scan del Healy es a una sola persona y el McHealy hace es a un grupo de personas de lo que se está sintiendo la atmósfera en ese lugar. Y dice el Healy, hablando de la aplicación rosa, es presencial y la azul es a distancia o es cuántica. Yeah. So remember, I always like to keep things very simple. When you place the McHealy on a table, you are creating the intention that everybody in that space, about however many meters, everybody in that space will benefit. Monty. Sorry. Our dog is barking. Monty. Hold on 1 second. It's fine. Sorry. What you said, lo que dijo la doctora es que el McHealy tú lo pones en el centro, en una mesa, y acuérdense una cosa muy importante, es la intención la que tú estás buscando para, no nada más para una persona, para todo el grupo de personas. So it's my intention that everybody in that space will benefit, plus the technology, quantum sensor, working in that moment to create the best environment for the people in the space. Como dice el McHealy, al poner el aparato en el centro de la mesa, es la intención, lo primero, y lo segundo es la tecnología que está utilizando para darle a todas esas personas la intención de los beneficios que tú estás buscando para todo ese grupo. When you use the blue app for a group of people, you are using your intention that the quantum sensor will find the right information, vibrations, for everybody in that group, wherever they are. Y, por ejemplo, en la aplicación azul del Healy, es exactamente tipo como el McHealy, es la intención y lo que va a hacer a la hora de, si hace el scan, es buscar la frecuencia correcta donde no importa dónde estén todas las personas, para que les pueda ayudar a todos la intención que tú traes para todo ese grupo. So the analysis is the same. El análisis es el mismo. The delivery is different. In the McHealy, the delivery is just to that physical space. Pero una cosa es el scan y la otra cosa es la entrega. La entrega es para físicamente el espacio que estás tú buscando a ese grupo de personas en el Healy. En el McHealy es para todo ese grupo de personas. Using an electromagnetic field. Utilizando el campo electromagnético. With the blue app, con la aplicación azul, the sending is through the 5th and 6th and 7th dimensions, beyond time and space. Lo que está haciendo es utilizando la 4ª, 5ª, 6ª, 7ª dimensión, más allá del tiempo y del espacio. So the people in that group could be in Timbuktu. Y esa gente la puede estar en Timbuktu. Where? Okay. No, okay, muy bien. Let's go to... Oh, Martha, thank you. It says, it's probable, bueno, it's in Spanish, es probable que utilizando el coil se requiera menos tiempo de tratamiento. It is probable that using coil will require less time for treatment. I don't know. Dice, no sé. I just don't know. No sé. No sé la respuesta. You experiment and see. Haz la experimentación y ve cuáles son los resultados.
There are many ways to communicate with the body. Hay muchas maneras de comunicarse con el cuerpo. Using microcurrent to carry frequencies is the most physical way. Utilizando microcorrientes y frecuencias es la manera física de hacerlo. The coil uses information. El coil utiliza información. It turns the frequencies into information. Utiliza esas frecuencias en información. And sometimes the body is fine with that. Once it gets the message, it's like, thank you, okay. Y muchas veces el cuerpo dice, ok, estoy recibiendo información, está perfecto, muy bien. Remember, all that we are doing with the Healy, no matter which app or device we're using, all we are doing is finding a way to support the body in its desire to an effort to be healthy. Recuerden que no importa cuál aplicación o cuál programa del Healy utilices, lo importante es la intención de ayudarle a la persona que le estás haciendo la terapia para que mejore de su problema. So it's like we're asking the body, how can I help you? Es básicamente preguntarle, ¿cómo te puedo ayudar? And we're experimenting to see what is the answer to that. Y vamos a experimentar cuál sería la respuesta a esa pregunta. We get to know our body by using the Healy. Empezamos a conocer nuestros cuerpos utilizando el Healy. And keeping a diary, keeping a note of how the body responds. Y manteniendo un diario o una libreta donde cómo ha respondido nuestro cuerpo. There's something I really want to share with everybody before we finish. Yo creo que podemos compartir muchas cosas importantes aquí hoy. I really appreciate people's, I feel moved, thank you. Yes, you have been an inspiration for all of us. Beautiful. There is another question, actually it's in English. I'm going to say it in Spanish. Yo estaba utilizando mi Healy con casi 3 meses y me siento mareado. Tengo un tipo de presión en mis oídos y no estoy seguro ahora mismo cuándo mandar estas frecuencias o a otros si estoy todavía sintiendo esto, qué es lo que está pasando. It says, I have been using my Healy for almost 3 months. Okay, you have already read it. I read it, and I'm thinking, Bertha, I'm so sorry to hear that. So you are very sensitive. ¿Eres muy sensible, Berta? For now, I think you have to stop using the Healy. Por ahora, creo que deberías de parar usar el Healy. You need to get very grounded. Tienes que estar con los pies en el piso, o sea, estar muy aterrizado. So this is just very briefly. You can contact me if you like, but I think, Bertha, just for you, I'd say stop using the Healy for now and do everything you can to ground yourself. Lo que dice ella es, deja de usar el Healy ahorita y pon tus pies, por ejemplo, en el zacate, en el jardín, para empezar a obtener otro tipo de energía. Y luego, and contact me and we'll have a chat. Y si quieres que la contactes a ella para que puedan platicar. ¿Verdad? Ahí tienes su correo en el video. I'm mentioned that you have your email, Bríd.Hanlon@gmail.com. Le puedes mandar
she can send you information about that. Okay. Carla Aguilar says, thank you to share your knowledge. It's very enriching for all of us. Beautiful. Good. And I see Bertha is grounding. That's excellent. So can I share with everybody something that I've been wanting to do this for about 6 months, and the time was not right. And in the end, now I see it was October, it was supposed to happen. Me comenta que si puede compartir con algo que lleva 6 meses tratando de compartir, pero no había pasado. Lo pueden hacer ahora. Yeah, please. So almost 30 years ago, I did workshops with a German psychotherapist called Bríd Hanlon, family systems, family constellation. Hace como 30 años hizo con un terapeuta constelaciones familiares. And these constellations allow people to heal their traumas and beliefs and burdens that they inherit from the ancestors. Y estas terapias lo que hacen es curar todos esos creencias que tienen con los ancestros y problemas que han tenido con los ancestros. So when I got TimeWaver Pro, I was really happy to see that it included Bríd Hanlon's work. Y utilizando el TimeWaver Pro, realmente vi que sí funcionaba para ayudarles a las personas. And I want to share with you something that I've created. Could I share screen? I think you'd need to make me... Daniel, ¿le puedes hacer que ella comparta la pantalla, hacerla co-host? You can share. Yes, you can share. Ella quiere compartir la pantalla. You go to the green button which says share screen. Yeah, I just wanted to decide what to... I thought I was ready to share, but now yeah. Okay. So what I hope you can see on my screen. Yeah, we can see it. Good. Let me show you first of all this picture here. Esta foto. This is inside TimeWaver Pro, and it shows the relationships between me and all of my parents, grandparents, great-grandparents, and ancestors. Este es una software de TimeWaver Pro en donde veo que estoy yo, que puedo compartir con mis papás, mis padres, mis abuelos y todos mis ancestros. And what I'm able to do in TimeWaver Pro is to do an analysis with a focus statement. Lo que puedo hacer con TimeWaver Pro es hacer un análisis con una statement, o sea, una declaración enfocada. And TimeWaver Pro will find everything that is relevant. Y TimeWaver Pro me va a encontrar todo lo que es relevante. I don't expect you to translate all of these databases. Traduzca todo esto, pero bueno. But for example, we can analyze karmic burdens. Por ejemplo, podemos analizar problemas kármicos. Healing of family relationships. Relaciones familiares. Sanando relaciones familiares. Healing of grief. El curar, pues, que te sientas mal, o sea, penas. Healing of emotional injuries. El sanar heridas emocionales. Ho'oponopono. El Ho'oponopono is from Hawaii, ¿no?
Exactly. Yes. Es de Hawái. So these are the databases that I use for the analysis, and these are the numbers of results that I want. Estas son los programas que utilizo para análisis y estos son lo que me arroja y lo que yo busco. And this is, this is the focus statement that I put in. Y este es el enfocado, lo que estoy, la declaración enfocada que estoy buscando. And then I click Let's Go to analyze. Y le digo, vamos para analizar. And then I get a list. Y entonces obtengo una lista. Probably about 3 pages long. Aproximadamente 3 páginas de largo. If I email it to myself. Sí, y me genera un documento. But what's important is that I vibrate that list into my field. Y lo importante es que yo vibro, le hago la vibración a esta lista en mi cuerpo, en mi campo. 4 times a day for 5 weeks. 4 veces al día por 5 semanas. So that is what I wanted to share with everybody, that I've created this that anybody can find on my website and ask me to do for you. Yo creé este software y está en mi página y si ustedes me pueden pedir que se los haga para ustedes o su familia. And so that's completely distant. It's like me doing Blue App for you. I'm doing Time Over Pro for you at a distance. Y esto es como la aplicación azul que se puede hacer a distancia, no hay ningún problema. But I also created a program for Healy, expert program called Ancestral Grace. Y también creé un programa para Healy que se llama la Gracia Ancestral, AG, Ancestral Grace. Which is just frequencies that you can run on your Pink app. 1 hour program. Que son frecuencias que tú puedes correr en tu aplicación rosa. Lo puedes comprar. You can buy it, right? The software. Can. Yeah. Tú puedes comprar el software y ahí le mandas un correo y ella te lo vende. Okay. So that was what I wanted to share. Actually, I think you have one that is wellness or something like wellness, or is it that correct? A program? Program for? For wellness? Total wellness? Yes. I have many programs, but ella tiene programas de riqueza o riqueza total o de una mejora total en todos los niveles de salud, de todo amor, todo. Yeah. I'm not sure what you just said about the total wellness, but it's not a program I advertise. I know. No es un programa que yo promuevo mucho, but I'm advertising for you that one. But okay. Because a friend of mine has it. Okay, fine. So last time I gave a gift to your community, and ¿Qué más puedo hacer para la comunidad de todos ustedes? And this time I'm also really happy to give a gift to your community, which quiero dar un regalo a toda la comunidad. Which is a coupon code, so that again you get 30% off my programs. Que es un cupón del 30% en donde puedas comprar cualquiera de mis programas, tienes un 30% de descuento. I have to create the coupon code, and right now I'm thinking, and I'm going to type it here. Lo va a crear y lo va ahorita a poner aquí para que lo veamos todos nosotros. El cupón se llama October.
October, ¿de qué significa octubre en español? October in English. I didn't create it yet, so just give me time. Later I will create it. No lo ha creado todavía en su página, así es que denle un tiempecito para que el que quiera comprarle programas a la doctora, que arriba ya Marco Antonio, put your webpage, www.brídhanlon.com, para que tú entres y puedas comprar el programa que quieras con 30%, 30% discount, descuento del 30%, utilizando la palabra October. Nada más que ahorita todavía no entren a comprar porque no lo ha puesto ese cupón de descuento. There's the web page. I have a favor to ask. Many people saying thank you. Sure. But I have a favor to ask. Tiene un favor que quiere pedirnos. Go ahead, please, ma'am. If you want the Time Waver Pro, you know, the 5 weeks Time Waver Pro, si tú ancestor one, please don't order it in the same order. Don't use the discount code for that, because that's a lot of work for me. Okay. Si quieres tú el Time Waver programa de Ancestro, no utilices el código de descuento porque para ella es mucho problema. Ahí ese no habría descuento. No utilice la palabra October. So the discount is for Healy programs, not Time Waver Pro. Este descuento es solamente para los programas Healy. Someone says, Carla Aguilar says, I already bought you 20 programs in August. How can I send them on a distance? That's a good question, Carla. Una pregunta, Carla. I'm glad you asked. I have feedback from people using Pink app programs, using a photograph, putting the Healy on a photograph. Okay. And you're now using your intention and the quantum sensor together to send at a distance. I'll tell her in Spanish. Lo que ella dice es qué buena pregunta, y mucha gente lo ha hecho y lo estamos haciendo, es que pones el Healy y pones la fotografía de la persona, ¿sí? Y con la intención, aunque sea la aplicación rosa, que es presencial a distancia, pero poniendo la fotografía pegado al Healy, corres el programa y básicamente es como si estuvieras usando la aplicación azul, lo puedes hacer a distancia. ¿Quedó claro, Carla? I'm asking Carla if she understood what you meant, what said, and I translated. Yeah, she understands. Thank you. And thank you, Martha, for explaining as well about the Time Waver. Yes. Alejandro has several programs from you also. Yeah. I have met some of you. I've had the most incredible meetings, like with Amelia and Rosa Ha conocido a varios y ha tenido impresionantes pláticas, conferencias con cada uno de ustedes que están aquí. Muchas gracias. Yeah, I've met some incredible people in the past 2 months. Que ha conocido gente impresionante los últimos 2 meses. Thank you for sharing your knowledge about Healy. I'm delighted, absolutely delighted. In November, I'm going to Australia to speak with the Healy conference in Australia. Dice que en noviembre va a Australia a hablar en una conferencia de Healy en Australia en noviembre. Have a great trip. Thank you. Where are you located right now? I'm in London. Okay, ella está en Londres. I might go there soon. I'll give you, I'll send you an email or something. Lovely. Yeah, beautiful. So thank you, everybody. I'm happy that you learn and that you appreciate who you are and what Healy is, and together
what you can do. Aprecio mucho que todos estén ustedes y lo que es Healy, lo que ustedes hacen por Healy. There's a question from Jimena. She says, when exactly is your meeting in Australia? 19th and 20th of November. El 19 y 20 de noviembre. Thank you very much for sharing your Okay, knowledge. all right. Good. It's awesome. Beautiful. Okay, interesting things. Y la siguiente reunión que tengamos, hacemos más cosas más importantes, más bonitas. Thank you very much. Thank you for translating, dear. No, it's a pleasure and an honor for me. Good. Bye-bye. God bless you. Bye-bye, everyone. Dios los cuida a todos. Gracias. God bless you all. Thank you.